Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, miércoles 14 de agosto. Estamos en la serie Esther, para esta hora he llegado. El día de hoy es el día 11 de esta serie y se titula Gente real en un mundo normal. A veces cuando estudiamos la Biblia pensamos que todos los personajes bíblicos son súper ejemplares, virtuosos, sin ningún defecto, sin ninguna mancha y que todos son dignos de imitar en absolutamente todo. Pero cuando nos sentamos a estudiar la Biblia con seriedad y leemos las historias profundamente, y no solo la superficie, sino de verdad, nos metemos en el contexto, nos metemos en la historia y nos damos cuenta de las cosas que está pasando, nos damos cuenta que no es así. Las historias de la Biblia, y en específico vamos a hablar de la historia de Esther, no es una historia de Disney, de cuentos de hadas, de princesas rosas y príncipes azules, no es así. Y creo que para muchos que han estudiado la Biblia durante mucho tiempo, pero con esta idea de que todo es color de rosa, todo es maravilloso, los personajes son todos buenos y tienen de pronto alguna falta por aquí y por allá, pero son sobre todo ejemplos que seguir, de pronto cuesta trabajo darnos cuenta que no es así, que muchos personajes bíblicos están bien rotos, bien afectados por el pecado del mundo y que estas historias, vamos a ser honestos, muchas de estas historias ni siquiera son aptos para niños. Muchas de estas historias tienen connotaciones pues bastante subidas de tono y que a veces, como está en la Biblia, como está en otro idioma, traducidas en lenguaje, pues muy a menudo si leemos la Reina Valera, así como lenguaje del castellano de España, y vosotros sois la luz del mundo, y a veces no nos damos cuenta de la clase de historias que narran y las escenas que nos pintan, y yo no estoy aquí para romperle sus sueños a nadie, ni para quitarle la inocencia a nadie, pero vamos a ser honestos, si queremos leer la Biblia de verdad, si queremos leer la Biblia de verdad y estudiarla de verdad, tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Que esta no es una historia de príncipes azules y princesas rosas y cuentos de hadas, es una historia real, del mundo real, un mundo en el que hay pecado. Y un mundo de una cultura pagana. Recuerda, Esther está en Persia, un pueblo pagano, un pueblo que adora a otros dioses, que practica cosas innombrables. Y ella está ahí, y están pasando cosas, y la Biblia nos narra cosas que pasan que no son del todo bonitas, no son de cuento de hadas, no son de película de Disney, son bastante subidas de tono, porque son del mundo real. Y si queremos estudiar la Biblia de verdad, pues tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Y yo no voy a pintar aquí imágenes grotescas, ni mucho menos, pero sí vale la pena que contemos la verdad y que estudiemos la realidad de esta historia bíblica para encontrar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Así es que vamos a ello, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros. Gracias porque nos hablas todos los días. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es real, Señor. Y nos habla a seres humanos reales, con virtudes y defectos, muy a menudo con más defectos que virtudes. Pero nos quieres enseñar algo, permítenos aprender, moldéanos, Señor, para que seamos cada vez más moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Esther 2, del 15 al 19. Dice así la palabra de Dios. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abigail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén real. Recuerden lo que leímos ayer. Estas jóvenes vírgenes que habían sido tomadas o traídas de todas partes del imperio, estaban pasando 12 meses en un tratamiento de belleza. 12 meses preparándose para una sola noche que iban a pasar con el rey. Y todo este tratamiento de bellezas, de perfume, de aceite, era con el propósito de que a cada una le tocaba su turno de estar una noche con el rey. Finalmente le llegó el turno a Esther. Y dice aquí la Biblia que Esther no pidió nada, podían llevarse todo lo que quisieran del harén real. Recuerda que el rey se nos dice que tenía 2 harenes. ¿Qué es un harén? Es este grupo de mujeres que están al servicio del rey. Y uno era de las mujeres jovencitas, vírgenes, que no habían conocido varón y que iban a conocer al rey por primera vez. Y se nos cuenta que después de que conocían al rey y pasaban esa noche con él, después iban a ser llevadas
al otro harén, al harén de mujeres al servicio del rey, de las que ya conoció el rey, y que esas mujeres solo iban a volver a la presencia del rey si el rey pedía que regresaran por nombre. Quiero que me traigan a esa mujer. Bueno, le tocó el turno a Esther. Y dice la Biblia que podían llevarse cualquier cosa para estar con el rey, pero Esther dice que no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai. ¿Qué significa eso? Ahorita reflexionamos en lo que eso significa. Vamos a ver lo que pasa. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. ¿Se acuerdan que dijimos que Esther era bella por dentro y por fuera? Su padre postizo, que en realidad era su primo, la veía bella. El rey la veía bella como hombre. Pero también Hegai, el eunuco, se ganaba la simpatía de todos. Parece que Esther tenía algo especial, seguramente algo que Dios le había dado con un propósito en específico. ¿Qué pasó? Esther fue llevada al palacio real, este es versículo 16, fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado. 4 años después de que Vasti fue rechazada. Noten ustedes que no fue inmediato, pasó bastante tiempo. Versículo 17. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus nobles y oficiales. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y a qué pueblo pertenecía, tal como Mardoqueo había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. Qué interesante historia, mis amados hermanos. Y si somos honestos, no se trata de una historia de cuentos de hadas. Se trata de una historia de un mundo real, en una cultura que practicaba un montón de cosas muy lejos de la voluntad de Dios. Tenemos aquí un rey súper poderoso en términos humanos, que manda llamar a vírgenes jovencitas de todas partes del imperio. Va a pasar una noche con muchas de ellas y se va a quedar como su esposa, a la que más le guste, y todas las demás van a permanecer como, vamos a decirlo así, como propiedad del rey, en el harén del rey, al servicio del rey. Por supuesto, esto no es algo que Dios aprueba. El hecho de que la Biblia nos cuente esta historia no significa que la Biblia apruebe que ese tipo de cosas pasen. De hecho, es un poco todo lo contrario. La Biblia no nos lo cuenta porque esté bien, la Biblia nos lo cuenta porque pasó. Lo sabemos. Si estudiamos la historia del pueblo persa y la historia de muchas otras civilizaciones, de hecho de prácticamente todas las civilizaciones antiguas, este es el pan de todos los días. La guerra, la opresión y este tipo de abusos es el pan de todos los días. Así funcionan estas sociedades. No significa que esté bien, significa que así era, así pasó. Y ahí está Esther, una joven del pueblo de Dios. Ahora, es interesante que el texto no nos cuenta qué está pensando Esther, qué está sintiendo Esther. Simplemente nos cuenta lo que pasa. Ustedes y yo podemos especular qué sentía Esther. Pero les digo algo, Esther en este momento no es un ejemplo de virtud, una mujer digna de imitar. Todas las jovencitas deberían ser como Esther. Vamos a ser como la reina Esther. En este momento, la verdad es que no. De hecho, es un poco todo lo contrario. Otros personajes bíblicos, cuando se encuentran en una situación como Esther, ¿te acuerdas de Daniel cuando fue llevado a Babilonia? ¿Te acuerdas de José cuando fue llevado a Egipto? Dijeron no se contaminaron con la comida del rey, no cayeron en la tentación en el caso de José. Llegaron a un pueblo que practicaba cosas contrarias a Dios y dijeron no. En este caso Esther, no sabemos si es porque quiere o porque su tío, su primo, su padre postizo se lo está diciendo. Mardoqueo le dice que haga eso. ¿Por qué fue llevada al rey? Mardoqueo la llevó voluntariamente, fue tomada por la fuerza. No se nos dice, pero lo más probable es que haya sido llevada voluntariamente. El rey no tomó a todas las mujeres del imperio. Más bien convocó a que vinieran a ellas. Y Mardoqueo llevó a su propia hija. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre entrega a su propia hija para que se case? Ni siquiera para que se case.
para que tenga la posibilidad de casarse en medio de un montón de otras mujeres. Y si no la escoge, va a permanecer como una esclava. ¿Por qué un padre hace eso con su hija? Por supuesto, es otra cultura y por supuesto, ya habíamos dicho, parece que Mardoqueo y Esther no son fieles a la ley de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. No vemos a Mardoqueo y a Esther diciendo eso, al contrario, los vemos yendo. Y luego Esther se nos dice que no pidió nada más que lo que Hegai le sugería. ¿Por qué? Parece que Esther quería ser escogida. Quizá porque su tío le había metido eso en la cabeza, esa idea, tienes que ser escogida como la reina, porque eso era una cuestión de interés. Nos va a favorecer a nosotros en nuestra posición si estamos con el favor del rey. Ahora, ellos no lo saben probablemente, me parece que no. Pero Dios tiene un plan detrás de todo esto. Y Dios está permitiendo todas estas cosas con un propósito. No estoy seguro que ellos lo sepan. La verdad no. No parece ser que en este momento sean personas súper fieles a Dios, que leen su Biblia todos los días, que se comprometen con Dios, que se alejan de toda contaminación, de todo mal. La verdad es que parece un poco al revés. Quieren participar de esta cultura. Quieren ganarse el favor del rey. Esther no pide nada más que lo que le sugiere el eunuco, que es el que sabe qué le va a gustar al rey, cómo agradar al rey para que le escoja. Mis hermanos, la Biblia no es un compendio de buenos ejemplos, ni es una colección de personas virtuosas. No. A veces cometemos el error de ver en los personajes bíblicos puros buenos ejemplos. Sí, hay que ser como este, hay que ser como... No, la Biblia no fue escrita para darnos un montón de buenos ejemplos. La Biblia fue escrita para que en el mundo real conozcamos al Dios verdadero. Y ese es el propósito de esta historia, enseñarnos a Dios detrás de esta historia. Mañana veremos cómo está Dios detrás de esta historia. Por lo pronto, déjenme terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1, confía en la gracia de Dios. Mi amado hermano, como Esther y Mardoqueo, tú y yo somos personas normales, con defectos, con pecados, nos hemos equivocado. De una u otra manera, tú y yo hemos también sido infieles a Dios. También hemos sido infieles a la ley de Dios. Y sin embargo, Dios, su gracia maravillosa, puede cubrir nuestros pecados, llamarnos, transformarnos y usarnos, como lo va a hacer con Esther y Mardoqueo. Va a llegar un momento en el que Esther y Mardoqueo sí sean ejemplo que seguir y sí muestren otra cara. ¿Por qué? Porque Dios tiene gracia y Dios puede transformar cualquier corazón, no importa qué tan lejos se haya ido, no importa qué tanto se haya desviado, no importa qué tan lejos haya estado de los caminos de Dios. Dios puede traerlos de regreso, transformarlos y usarlos. Así es la gracia de Dios. Y eso va a ser con Esther y Mardoqueo, y eso puede hacer contigo. Número 2, confía en la provisión de Dios. En toda esta historia vemos, aunque no se menciona el nombre de Dios, vemos a Dios actuando detrás, incluso de los errores de las personas, incluso de la falta de fidelidad en las personas, incluso detrás de las acciones de reyes paganos y eunucos que no saben nada de Dios. Dios está detrás, actuando. Confiemos en Dios, amado hermano, y estemos en sus planes. Y número 3, confía en la ley de Dios. Esta enseñanza es un poco en contraposición a lo que están haciendo Esther y Mardoqueo. Se olvidaron de la ley de Dios. La ley de Dios dice, no te cases con alguien que tiene otra religión, que tiene otras creencias. Y aquí vemos a Esther y Mardoqueo queriendo que se case con un rey pagano que no adora a Dios, que no practica la ley de Dios, que no es del pueblo de Dios. La ley de Dios estipulaba muy claramente las cosas de las cuales el pueblo de Dios se tenía que apartar, ciertas comidas, ciertas prácticas. Y aquí vemos a Esther y Mardoqueo no apartándose de esas cosas, sino caminando hacia esas cosas. Confía en la ley de Dios, mi amado hermano, apártate de lo que la palabra de Dios dice que te apartes. No seas como Esther y Mardoqueo, por lo menos en este punto. Después sí van a hacer cosas dignas de imitar. Por lo pronto no. Ya veremos cómo se desarrolla la historia. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque la Biblia nos habla de gente real como nosotros, que viven en un mundo, Señor, lleno de pecado. Y a veces también nos equivocamos, Señor, pero tú tienes gracia para limpiarnos, para transformarnos, para usarnos. Permítenos alejarnos de todas esas cosas y confiar en tu protección, tu provisión, Señor, tus planes que tienes para nosotros.
y los que nos rodean. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que este haya sido un devocional de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.